Bienvenidos una vez más a este repaso de la lección. Agradecemos muchísimo el que ustedes puedan conectarse, dedicar un tiempo para juntos repasar la lección de escuela sabática y seguir creciendo en la palabra. Estamos iniciando la lección número 2, la lección que lleva por título Conceptos básicos del pacto, y es un privilegio que podamos gozar de la vida y la libertad para reunirnos en torno a una red social a través de esta plataforma para que podamos entonces repasar algunas cosas importantes que seguramente dejarán lecciones vitales para cada uno de nosotros. Vamos a dividir la lección en 3 puntos y quiero compartirlos, dejarlos sobre la mesa para que ustedes los tengan. El primer punto, principios del pacto. Segundo punto, Antiguo Pacto, y terminaremos con el Nuevo Pacto. Y hoy en nuestra mesa de invitados está el pastor Jolman, quien es pastor en el distrito de Coyoacán, y pues es un privilegio contar con él, con nosotros en este repaso de la lección. Igual está con nosotros el pastor Job Alcázar, que es departamental de nuestra asociación y que también seguramente Dios va a utilizar para enriquecernos. Pues mis queridos hermanos, amigos, a cada uno de ustedes yo quiero invitarles para que el invitado principal sea nuestro Dios y podamos darle cabida a través de una oración. Así que les invito por favor a que inclinemos el rostro y podamos orar. Eterno Padre, vamos a iniciar este repaso, pero no queremos hacerlo sin estar convencidos de que tú estás presente. Señor, de que tú vas a guiar este repaso, la lección, pero sobre todo que a través del Espíritu Santo tú vas a refrescar en nuestro corazón ese deseo de entrar en armonía contigo, en sociedad contigo, para salvación y vida eterna. Dirígenos, pues, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos listos. En un momentito continuamos. Muy bien, pues ya estamos listos para estudiar esta lección, para repasar esta lección. Y pues vamos a introducirnos en lo que va a ser la temática de todo el trimestre. De hecho, este repaso de la lección 2 es como un bosquejo de lo que estaremos viendo durante todo este trimestre, que es justamente pactos. Y entonces yo quisiera que pudiéramos poner sobre la mesa, Pastor Jolman, gracias por estar, yo quisiera que pusiéramos sobre la mesa aspectos básicos para que sobre eso podamos construir. ¿Qué es un pacto? ¿A qué se refiere la palabra pacto? Gracias, Pastor David. Bueno, el término pacto, que es el término hebreo berit, es el que más se utiliza y mayoritariamente se habla de un establecimiento de una relación de Dios con los hombres. Entonces, por lo que pudimos ver en la lección, hay dos tipos de relaciones, o dos tipos de pactos, por decirlo así, entre seres humanos, entre hombres, que pueden estar en igualdad de condiciones, o que alguien puede ser superior al otro. Entonces, estamos hablando tal vez como de un tratado, de un contrato, de una alianza. Pero el término berit mayoritariamente se refiere a un pacto entre Dios y los hombres, que hay un cambio, hay un esquema un poquito distinto. De hecho, es interesante cómo ese término berit aparece por lo menos 287 veces. Es decir, es un término importante, nos habla de un elemento importante en la relación de Dios con el ser humano. Así que hace referencia a una búsqueda de Dios hacia el ser humano, y ese pacto entonces tiene como beneficiario al ser humano, distinto a cuando dos seres humanos se encuentran para hacer ese pacto. Entonces, yo señalaría algo importante, y es que el pacto nace del corazón de Dios. Y el propósito de ese pacto que Dios hace con el ser humano es beneficiar al ser humano. Y ahí viene la palabra gracia, también se asoma, que tiene que ver con lo que Dios le otorga al ser humano. Okay. Importante porque generalmente yo hago un pacto o entro en un pacto, en un acuerdo con alguien,
si me beneficia, ¿no? Exacto. Y bueno, muchas gracias, Pastor Yolman. Pastor Job, gracias por estar con nosotros. El pacto tiene una connotación ahorita en lo que está presentando el Pastor Yolman, histórica, ¿no? Una palabra berit hebrea del Antiguo Testamento, lejos de México, de nuestra cultura 2021, pero tiene significado y relevancia para nosotros hoy. Es igual la connotación cuando hablamos de pacto en un lenguaje mexicano, latino, 2021, que en antaño. Definitivamente con lo que dijo el pastor Jorman, la última palabra que utilizó, que es la gracia, encontramos en la Biblia que este término de gracia se relaciona con pacto, se relaciona con el acto que Dios hace, porque recordemos que el pacto es iniciativa de Dios para con el ser humano, y la intención de esto es pues salvar a la humanidad o beneficiar a la humanidad, o de esta manera reflejar quién es Dios, y bajo ese pensamiento darle una bendición especial a la humanidad. Y encontramos algo muy interesante aquí, porque debemos recordar que cuando recibimos un regalo o recibimos un elemento de testamento, es algo que ustedes y yo no esperamos o no nos pertenece. A través de un documento se está ofreciendo algo para ti o para tu beneficio. Tiene que ver algo similar al asunto del pacto también aquí. Y conectándolo con el Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento, entendemos entonces que tiene que ver con la gracia. El pacto sería como decir la gracia manifestada de Dios para que la humanidad sea bendecida, sea beneficiada a través de ese compromiso que el humano acepte. Así que esto tiene sentido, o da un elemento de decir que vale la pena nuestro pensamiento humano decir, Señor, acepto ese pacto que vos ahorita cuál es, y reconocer que definitivamente es un acto de amor de Dios por nosotros como humanos. Amén. Es maravilloso. Maravilloso, muchas gracias. Bueno, definitivamente pacto sigue significando lo mismo para nosotros hoy y sigue siendo tan atrayente como nosotros podamos comprender el pacto de Dios. Y es por eso que quiero preguntar, Pastor Yolman, pues el pacto, todo pacto incluye cláusulas. Y hablando del pacto de Dios, como el pastor Job nos permitía ver, tiene un propósito de salvación, y entonces necesitamos entender estos elementos. ¿Qué elementos incluye bíblicamente el pacto y que van a estar presentes en las diferentes experiencias pactuales que vamos a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son esos elementos? Mira, hay algo muy importante con el asunto del pacto, y es que es posible que dos personas hagan un acuerdo legalmente sin involucrarse de manera personal. Sí, es decir, inclusive sin relación, sin una relación personal. Es posible hacerlo. Es un asunto legal. Sí, es un contrato, una compraventa de una casa, algún beneficio, es posible. Pero el contenido de este pacto no permite eso. El contenido de este pacto confirma, el mismo término confirma que debe haber en medio de ese pacto una relación. Lo que Dios busca a través de ese pacto es una relación. Y entonces podemos ver tres elementos importantes generales en los pactos que Dios hace con el Señor. Es decir, es un solo pacto, pero ese pacto, como lo vamos a ver esta semana y en las semanas siguientes, ese mismo pacto o esos principios del pacto se van a repetir en la búsqueda que Dios hace del ser humano y que llega hasta nosotros. El primer aspecto del pacto es justamente la promesa que Dios hace al ser humano, como lo hizo a Noé, como lo hizo a Abraham, que ahora lo vamos a ver. Es esa promesa del pacto. El segundo elemento es el compromiso con ese pacto, es decir, bajo esa promesa Dios ya da su palabra de que en ese pacto Él va a cumplir ciertos elementos. Pero hay un compromiso de parte del ser humano, es decir, de parte del beneficiario. Hay, por decirlo así, como una especie de condición. El ser humano debe tener un compromiso con ese pacto. Y finalmente, el medio a través del cual Dios va a cumplir el pacto. ¿Cómo es que Dios va a hacer el cumplimiento del pacto? Ese sería como el contenido, las bases del pacto entre Dios y el ser humano, y que lo vamos a estar observando en los pactos que Él hace o en los encuentros que Él tiene con distintos personajes en el Antiguo Testamento, y bueno, se aplicará a nosotros también. Claro. De repente estamos viendo estos elementos, las promesas por un lado, lo segundo el compromiso, mencionó el pastor Yolman, y tercero el medio.
está condicionado, pero esa condición es para nuestro beneficio. ¿Qué implica el que esté condicionado, Pastor Job? El versículo de memoria creo que nos ayuda a entender esto que preguntas, pastor. Dice, porque mía es toda la tierra y para el Señor somos un tesoro especial, ¿no? Sobre todos los pueblos. ¿Cómo queremos nosotros experimentar eso que Él nos ofrece? Pues acercándonos al pacto que Él nos quiere compartir. Porque al final el pacto no es para restringir nuestras vidas o para hacernos infelices, más bien es para que tengamos una vida dichosa en esta tierra. Es decir, los pensamientos del pacto tienen como intención darnos felicidad, darnos estabilidad en todos los sentidos, porque Él nos considera especiales, su pueblo especial. Y como dice aquí, porque mía es toda la tierra. Así que bajo ese pensamiento del versículo de memoria, nos ayuda a comprender que en realidad la intención de Dios es bendecirnos, porque Él nos ama al final, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que también lo que dice Génesis 17:2 es clave en este pensamiento. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Así que ese elemento otra vez está reflejado de que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que prosperemos en el contexto espiritual, en todo contexto, obviamente, ¿verdad? No estamos pensando en el pensamiento de asuntos financieros solamente, sino Dios quiere bendecirnos y darnos la salvación, ¿no? Que es la principal elemento de bendición en el cual podemos encontrar de parte de nuestro Dios. ¿Cómo podemos lograr eso? Poniéndonos en su pacto, ¿no? Porque es ahí donde está la gracia, es ahí donde está el don dado por Dios, que es Jesús. Bueno, en aquel contexto ellos aún no entienden esto. Entonces Él tuvo que presentar algunas escenas para que ellos entendieran qué es lo que Él quería hacer con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Claro, muchas gracias. Los símbolos allí, ¿no? Que va a generar como elementos didácticos para que lo puedan comprender. Y bueno, queridos amigos, ese pacto se extiende para con nosotros hoy. Sí es condicionado, pero tenemos que entender quiénes son los que están entrando en sociedad y en pacto. Por un lado está el gran yo soy, el eterno, el todopoderoso, Dios, el creador del universo, el que por su palabra todas las cosas fueron hechas. Y por el otro lado estamos tú y yo, seres humanos imperfectos, falibles, tendenciosos. Y entonces, pues, tenemos que entender que segurito, si nosotros nos ponemos en armonía con estos compromisos que Dios pone sobre la mesa, vamos a ser beneficiados porque Él sabe mucho más que nosotros y Él tiene deseos mucho más sublimes, puros y beneficiosos para cada uno de nosotros que lo que podemos imaginar. Vamos a regresar en un momentito para continuar con la segunda sección y pues no se vayan, no se despeguen, en un momentito regresamos. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Bien, estamos de regreso y vamos a abordar la segunda parte de esta lección y vamos a hablar del antiguo pacto. Saben que en la Biblia nosotros vamos a encontrar personajes con los cuales Dios establece una relación y al analizarlos nosotros vamos a darnos cuenta de estos elementos que ya poníamos, los elementos básicos sobre la mesa. Pastor Yolman, yo quiero que usted nos introduzca con uno de los personajes que la lección presenta allí y cómo podemos nosotros aprender hoy acerca de ese pacto. Bueno, de hecho, con este personaje se usa por primera vez la palabra pacto en Génesis capítulo 6, versículo 18, que dice así: pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.
Así que en la experiencia de Noé encontramos nuevamente a Dios tomando la iniciativa. Conocemos la historia. Dios hizo un pacto con Adán, con Eva, había una relación estrecha entre ellos, el pecado vino y destruyó esa relación. Así que Dios se acerca otra vez a la humanidad a través de un pacto para rehacer esa relación destruida. Es decir, lo que busca Dios del ser humano no es un favor, sino es rehacer una relación y favorecer al ser humano. Y lo mismo ocurrió justamente con Noé. Dios hace un plan de deshacerse del pecado, de la maldad tan terrible, pero dice también la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así que aquí hay una relación nuevamente de esa gracia que Noé halla ante los ojos de Dios, y se acerca entonces Dios a Noé. Y entonces ahí en el versículo 18 le vuelve a decir: voy a establecer mi pacto contigo, tú entrarás en el arca con tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí encontramos nuevamente esos elementos del pacto. Ahí está el Señor haciendo una promesa al Señor, a Noé. Va a haber una destrucción, pero yo te voy a librar de esa promesa. También ahí hay una invitación a Noé a la obediencia, porque Noé tiene que hacer algo aquí. Aquí no es un asunto unilateral, sino es un asunto bilateral en el sentido de que Noé tiene un rol en ese pacto. ¿Qué debía hacer Noé para que las palabras de Dios se cumplieran? Para que el pacto fuera cumplido, Noé debía entrar al arca junto con su familia. Eso denota la obediencia. Y ahí hablamos entonces de la manera como Dios iba a librar a Noé de este diluvio. Dios se presenta ante Noé justamente como ese Dios que honra su palabra, que cumple su palabra. Y Noé entra al arca confiando en esa palabra de Dios. No hay una duda, no hay un tal vez, posiblemente le dice Noé, construye el arca y entra al arca y tal vez yo te salve. No, Dios le asegura la promesa. Así que el pacto se hace bajo una promesa segura. Pero para que nosotros podamos dar el paso, como lo dio Noé, de entrar en el arca con confianza, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos tener la seguridad de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Así que Noé actuó por fe, por eso está también ahí en Hebreos, el capítulo 11, ¿no? Noé por fe actuó, por fe entró en el arca, por fe construyó esa arca primero, por fe obedeció a Dios. Así que la obediencia es un fruto de la fe, la obediencia es un fruto de esa confianza que yo tengo con el Señor. Y de esta manera, entonces, lo que hace Dios es otra vez renovar esa relación con el Señor. La experiencia de Noé nos invita, por supuesto, a nosotros a tener esa relación de confianza con nuestro Dios. Y cuando tenemos esa relación de confianza con nuestro Dios, si nuestro Dios nos dice, entra en el arca, el fruto va a ser entrar en el arca porque confiamos en la palabra de Dios. Amén. Muy importante el énfasis, Pastor Jolman, que hace sobre la confianza, porque presentabas en el segmento anterior que los pactos necesitan relación, el pacto con Dios necesita una relación y la confianza se desarrolla en base a una relación con Dios. Así es. Así que muy importante y bueno, el centro del pacto con Noé, la seguridad y la protección de parte de Dios basado solamente en la gracia de Dios y bueno, como resultado involucra la salvación para Noé y su familia. Y bueno, también yo quiero anexar un poquito, es que en el capítulo 9, los versículos 8 al 17, se extiende a toda la humanidad este pacto con Noé e involucra a la naturaleza, los animales, a todos los seres humanos. Bien, tenemos también otro personaje también muy famoso, Pastor Job Alcázar, que nos va a presentar también elementos muy, muy enriquecedores para nosotros, nuestra condición pactual con Dios el día de hoy. Por favor, Pastor. El segundo personaje que encontramos en la lección es Abraham. Es interesante este personaje porque también Dios busca dar como un punto de inicio una cercanía de relación, como ya se comentó, ¿verdad? Y en ese pensamiento de relación que Dios quiere hacer con Abraham, Él, nuestro Dios, da promesas.
¿verdad? Y es interesante, los elementos que el pastor yo me mencioné en el primer segmento tiene que ver con eso precisamente, y Dios da promesas a Abraham, y vaya qué promesas, ¿no? Interesantes promesas que le da, y lo encontramos en la Biblia, en Génesis 12:3, lo menciona ahí en la parte de la lección, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Oye, qué promesa. ¿Qué promesa Dios le da a Abraham, verdad? En ese sentido. ¿Y qué es lo que espera Dios? Que tenga que sea el resultado de esa relación de cercanía que Dios ofrece ante Abraham, pues que Abraham decida corresponder siendo fiel. Es decir, la respuesta de obediencia no es por temor, ¿verdad? La obediencia de Abraham no es por obligación, sino es el resultado de la relación que Dios le ofrece de cercanía y las promesas reales que le ofrece a Abraham. Y de esta manera Abraham entiende, dimensiona en ese vínculo de cercanía que puede tener confianza en Dios, su creador. Tanto así que cuando Dios le dice que vaya, ¿verdad? Que se vaya y deje su familia y su tierra, ¿verdad? Y se dirija a un lugar desconocido, ¿qué hace Abraham? Obedece, ¿verdad? Obedece como resultado de que confía plenamente en Dios. Así que la promesa que Dios le da aquí a Abraham es muy certera. Además, creo que encontramos en este sentido la promesa de salvación como un elemento fundamental, porque recordemos de que ahí surgirá el Mesías, ¿verdad? De la descendencia de Abraham. Así que la actitud y la fe de Abraham ilustra el principio de que encontramos también en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19, que dice: nosotros le amamos a Él, a nuestro Dios, porque Él nos amó primero. Es decir, nuestra respuesta de obediencia es por amor, porque Él ya ha manifestado su amor a través de promesas y a través de pactos. Y yo creo que hoy en día podemos analizar porque ese pacto que le presenta a Abraham ha alcanzado, nos ha llegado a ustedes, a mí también en ese momento de nuestra vida personal. Muchas gracias, pastor. El pacto de Abraham, y me llama mucho la atención que en Hebreos capítulo 11, versículo 8, cuando retoma a Abraham, el apóstol, y lo pone como un ejemplo de fe en ese pacto con Dios, que es uno de los elementos vitales del caminar de Abraham con Dios en ese pacto, la fe. Menciona que igual él no recibió muchas promesas, así que su obediencia no fue basada en su prosperidad temporal o pasajera, sino, como lo decía Pastor Abraham, en algo mucho más abarcante, más profundo, que es la salvación en Cristo Jesús. Y él lo alcanzó a discernir así cuando le dijo: bendeciré a todas las naciones por medio de ti, como Cristo Jesús vino a bendecir a toda la humanidad a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pastor Yolman, tenemos un personaje más. ¿Qué otras lecciones podemos aprender de Moisés? Bueno, el pacto de Dios con Moisés es un contexto distinto. ¿Por qué? Porque ha pasado ya más tiempo, ¿sí? Ya han venido varias generaciones, y en este momento el pueblo de Israel se encuentra esclavo. Por varias generaciones el pueblo de Israel está sufriendo la esclavitud, y en medio de la esclavitud lo más lógico es que el pueblo de Israel haya olvidado ese pacto. Se haya olvidado del sabor, de lo que implica la bendición de Dios. Y entonces Dios aparece a Moisés. Es nuevamente Dios quien toma la iniciativa. Y si vamos, por ejemplo, a Éxodo, el capítulo 6, los versículos 1 al 8, ahí es Dios quien toma la iniciativa. Dios se presenta con Moisés. Dios le recuerda a Moisés que él hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Voy a leer, por ejemplo, el versículo 4, que dice: también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Así que aquí Dios le recuerda a Moisés que había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y viene Moisés para cumplir ese pacto. Es decir, Dios no se ha olvidado del pacto. Dios no se ha olvidado de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces, en ese encuentro de Dios con Moisés, comienza Dios ese cumplimiento de ese pacto. Y es muy interesante,
porque nosotros encontramos dos acciones que hace Dios. La primera acción que Dios realiza es sacar a Moisés, a todo el pueblo de Israel de Egipto. Es decir, es una liberación de la esclavitud. Y una vez liberados de la esclavitud, ahora Dios en el Sinaí les recuerda nuevamente el pacto, y es cuando se presenta con los 10 mandamientos en ese encuentro con Moisés en el monte Horeb. Así que esa acción de Dios es muy importante para nosotros, para nuestra vida. Eso significa entonces que Dios no va a entrar en pacto conmigo cuando yo sigo siendo esclavo. Dios me va a librar de la esclavitud y luego entonces me va a ofrecer ese pacto, porque en la libertad es que Dios me va a dar la capacidad de responder a ese pacto. Estando en Egipto, el pueblo de Israel no estaba en condiciones de obedecer la palabra de Dios. Estando en Egipto, el pueblo de Israel no estaba en condiciones de hacer su parte, de cumplir su parte del pacto, que es la obediencia. Así que Dios primero tiene que sacarlos de la esclavitud y ponerlos en un lugar en el cual el pueblo de Israel tuviese esa posibilidad. Y es interesante, pastor, porque nuevamente en ese pacto Dios reitera el asunto de una relación especial. ¿Por qué Dios quiere sacar a Israel de Egipto? ¿Es para ganar algo? ¿Es para obtener algo de la nación de Egipto? ¿De la nación de Israel? Pues no. Realmente lo que quiere es nuevamente relacionarse con ellos. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Es siempre lo que se repite. Dios tiene ese deseo de rehacer esa relación especial con su pueblo, y le recuerda a Moisés, le recuerda a Israel más adelante: ustedes van a ser una gran nación, porque esa es la promesa, y Dios cumple sus promesas. Pero también, por supuesto, Dios le requiere a Israel y le dice: ustedes deben obedecer mi voz. Si ustedes obedecen mi voz, si ustedes cumplen con su parte, entonces se va a cumplir esa promesa en sus vidas. Así que es muy interesante. Para nosotros hoy ocurre lo mismo. Dios te sacó y me sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud y nos puso ahora en un lugar en el que podemos relacionarnos con Él, y en el que Él nos va a poder dar la capacidad y el poder para obedecerle a través de esa relación especial y estrecha con nuestro Dios. Muchas gracias, Pastor Yolman. Ahí justamente en el capítulo 6 de Éxodo, los versículos 2 al 8, me llama mucho la atención que contiene una exclamación 4 veces, en tan pocos versículos, 4 veces: yo soy Jehová, yo soy Jehová. Esta frase aparece continuamente en ese contexto de pacto. Y me llama la atención porque generalmente nosotros tendemos a olvidar quién es Dios. Y Dios quiere establecer un pacto con nosotros, recordándonos que es un Dios maravilloso, de gracia, de poder infinito. Y bueno, yo creo que la parte aquí, aparte de los elementos que están presentes, la libertad que Él ha provisto para el pueblo de Israel es algo que les confirma la certeza del futuro o de las promesas futuras que están para ellos, ¿no? Y bueno, pues Dios también así actúa hoy con nosotros. Pastor Job, cerramos esta segunda sección, pacto, antiguo pacto, tratando de recoger lecciones puntuales para nosotros hoy. Quisiera que usted pudiera hacerlo, pastor. La palabra que utilizaste de yo soy, que es Yahweh, ¿verdad? Que como Dios se presenta tanto a Moisés, tanto a Noé, tanto a Abraham, tiene que ver con la referencia de que Dios tiene una intención de hacer un pacto con ellos para provocar o dar un resultado final, que es la salvación, ¿verdad? Y Jesús, es lo que me da mucho la atención, que vamos a mencionar, pero quiero como poner pensamiento de introducción. Jesús también dice, ¿verdad? Yo soy. El mismo término, ¿verdad? Lo utiliza en San Juan capítulo 4. Y encontramos ahí entonces que todo eso se conecta perfectamente. Y no olvidemos también algo muy importante, que estamos en un conflicto cósmico. Y en ese conflicto cósmico, Dios requiere hacer pactos con personajes claves a lo largo de toda la historia para manifestar su amor a través de ellos. Y es lo que Dios quiere también hacer hoy en día con ustedes y conmigo, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés. Dios quiere, de hecho ya lo tenemos presente a Jesús en nuestra vida, pero quiere que mantengamos ese pacto que hemos recibido
para que entonces también seamos instrumentos de bendición a mucha gente. Así que qué gran bendición poder tener en nuestra vida la posibilidad de tener una relación de comunión con Jesús, con Yahweh, con el Yo Soy, ¿verdad? En el cual podemos encontrar ese pacto de seguridad de salvación en su gracia. Dios nos ayude a poder lograrlo día con día en nuestra vida personal. Amén. Pues ahí está, mis hermanos, y ojalá en la lista de personas que entraron en pacto también aparezcamos nosotros. Regresamos un momentito más para tomar la última sección y agradecemos su permanencia en este programa. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos de regreso y hemos llegado al último segmento de nuestro repaso a la lección, el nuevo pacto, tercer y último segmento de nuestra lección. Y es que Jeremías en el capítulo 31 y el versículo 31 hasta el 33 va a presentarnos un nuevo pacto. Pero ¿a qué se refiere, Pastor Jolman, nuevo pacto? ¿Qué implicaciones están allí descritas? Y bueno, ¿por qué es nuevo pacto? Es interesante, justamente en Jeremías 31:31 es la primera vez que se menciona ese nuevo pacto. Quiero leer ese texto que dice así: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí, bueno, estamos en el contexto justamente del regreso del exilio del pueblo de Israel, y Dios, por supuesto, a través del profeta, presenta las promesas de bendición para la nación. Y es interesante porque en los versículos 31 al 33 de Jeremías, Dios utiliza nuevamente el lenguaje que utilizó con Abraham: van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Nuevamente se establece que no es un pacto meramente legal, un acuerdo legal, sino que es un pacto que tiene que ver con una relación que Dios quiere tener con su pueblo. Nuevamente también es Dios quien toma la iniciativa en este nuevo pacto. Es Dios quien pone su palabra frente a su pueblo y frente a nosotros para motivarnos a entrar en ese nuevo pacto con Él. Y de hecho hay algo interesante que vimos en la lección que el escritor lo decía, y es que la palabra pacto en lenguaje latino es testamento, y de ahí Orígenes nombra a los 27 libros como el Nuevo Testamento. Es decir, es como el nuevo pacto. Es muy interesante eso porque hace referencia justamente a este pacto que hace Dios con su pueblo. Y quiero subrayar en este momento en la frase: yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo. Así que se establece otra vez nuevamente esa intención de Dios de relacionarse profundamente, relacionarse personalmente con el pueblo de Israel. Y por supuesto que ese pacto es también para nosotros. Ese pacto es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Él desea hacer ese nuevo pacto con cada uno de nosotros. Y quisiera también señalar, hay dos elementos o dos textos bíblicos de la lección que nos ayudaban a establecer ese elemento. En el versículo 34, de ahí de Jeremías 31, Dios dice: y ustedes me conocerán. Nadie tendrá que decirle al otro cómo es Dios, quién es Dios, sino que cada uno me conocerá. Ese es el deseo último de Dios.
Y también Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan 17:3, lo mencionó otra vez. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente es esa relación fuertísima con un conocimiento de Dios, con una relación personal con Dios, que es el centro del nuevo pacto. No es un trato simplemente legal, sino que es un encuentro con Dios, y esa relación con Dios es la que va a permitir que nosotros cumplamos nuestra parte en ese nuevo pacto. Amén. Importante que nosotros podamos entender ese aspecto de relación. Cuando Jeremías habla de este nuevo pacto, enfatiza nuevamente ese deseo de que Dios desea estar con nosotros juntitos. Pastor Job, nuevo pacto, ¿nuevo en qué sentido? Es muy interesante. Ya dijo el pastor Yolman el hecho de el nuevo pacto versus el antiguo, ¿no? El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es muy interesante ese elemento para comprender que es una continuación también de promesa de parte de Dios. Es una continuación también de fidelidad de parte de los seres humanos como una respuesta de su amor. Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque entra en escena ya no con elemento didáctico, sino es que Jesús mismo, el Hijo de Dios, es el que hace ese pacto en su propia vida y sacrificio, y es ahí donde podemos encontrar la plenitud del pacto que Dios había pensado desde el inicio con los seres humanos cuando cayó en pecado. Así que es maravilloso encontrar en Jesús el resultado o la consecuencia final o el punto final de lo que representa el nuevo pacto que podemos encontrar aquí. Así que eso es maravilloso. Y también algo que me llama mucho la atención que menciona la lección es que se dice que la ley está escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque no se elimina el elemento de la fidelidad, no se elimina el elemento de la obediencia. Es bueno aclarar, porque a veces piensa que el nuevo pacto solamente es gracia y ya no hay que obedecer o no tomar en cuenta la ley de Dios. Pero aquí encontramos en la lección muy interesante este elemento, en comprender que en realidad la ley está en el corazón de aquellos que siguen y que obedecen o que deciden hacer el pacto con Dios, ¿verdad? Y eso es muy interesante, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo conocen, porque lo aman, y como se conoce a Dios y se le ama a Él, le obedezco. Uh-huh. Y eso es lo que nos invita también a comprender lo que dice Jeremías. Y hay un elemento también que quiero mencionar, que San Juan 6:38 dice, Jesús lo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es un ejemplo claro de Jesús, de que ustedes y yo tendremos que aprender a sujetarnos al Padre, de depender de Él, y como consecuencia del pacto, pues vivir las bendiciones de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Amén, amén. Vienen días, versículo 31, vienen días, está hablando de la era mesiánica, justamente ratificando el pacto a través de la sangre de Cristo Jesús mismo. Y gracias, Pastor Job, Pastor Yolman. En efecto, este nuevo pacto pues viene es en el aspecto de que en Cristo Jesús ahora, ya no a través de un cordero pascual, de un símbolo sacrificial, sino a través de Cristo mismo entregando su vida por nosotros. Y me llama la atención, y también quiero mencionar allí que pues invalidaron mi pacto. Menciona aquí el resumen que está haciendo el profeta Jeremías, es que pues en algún momento pues ellos invalidaron el pacto. ¿Y cómo invalidaron el pacto? Bueno, yendo en contra de la ley. Y hoy otra vez Satanás se empeña en que nosotros vayamos en la misma dirección, invalidar un pacto que Dios ha establecido, pensando o tal vez tergiversando, pensando que el nuevo pacto se refiere a que ya no hay ley, pero pues es en el corazón donde debe estar, donde siempre tuvo que haber estado. De hecho, en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomios 30, 5 y 6, ya mencionaba Dios que las leyes Él deseaba que las tuviera en su corazón. En fin, tampoco se trata de que ahora yo interpreto las leyes y las acomodo a mi criterio, a mi perspectiva de vida, porque otra vez volveremos a invalidar el pacto. Y la intención de Dios es que nosotros podamos estar en la dirección de entender que ese pacto nos cubre a nosotros hoy a través de este Israel espiritual que se ha constituido a través de Cristo Jesús. Y bueno, te incluye a ti y a mí. Pastor Yolman, énfasis importante para dejar en mente de los maestros de la lección, de los que se conectan, algo muy importante que usted quiera dejar allí resaltado.
Gracias, pastor. Definitivamente la lección de esta semana ha sido muy rica. Ha sido una lección con un contenido altamente espiritual, una lección que nos invita a pensar, porque es posible que para los tiempos bíblicos a las personas les sea común ese término, el pacto, el hacer un acuerdo, y había muchas maneras de hacerlo. Pero para nosotros hoy vivimos en un mundo en el cual la palabra ya no vale. Vivimos en un mundo en el cual es fácil mentir. Es más, el que engaña, el que miente, dicen, es que tú eres muy vivo, es que tú sí la supiste hacer. Vivimos en un mundo en el cual la palabra ya no vale. Pero para Dios la palabra es valiosa. Cuando tú y yo nos entregamos al Señor, hemos entrado en un pacto con Él. Y es importante que recordemos, es importante que entendamos que Dios ha cumplido la parte que a Él le ha correspondido. Cristo Jesús es el cumplimiento, el mayor cumplimiento de ese pacto divino con la raza humana, que a través de su sangre, de su sangre derramada en la cruz, se ofrezca la gracia, se ofrezca el perdón a cada uno de nosotros. Esa libertad en la que Cristo nos ha puesto a través de la cruz, ese estado de libertad, porque ya no estamos bajo esclavitud, ya estamos bajo la gracia, porque Cristo ya murió en la cruz por nosotros y su poder nos ha liberado del pecado, es el espacio, el momento correcto para que nosotros podamos cumplir con nuestra parte de ese pacto. Pero el error del pueblo de Israel es que el pacto quedó en esas tablas de piedra. El error del pueblo de Israel es que no interiorizaron ese pacto. Por eso, a través del profeta Jeremías, Dios ahí lo dice en el versículo 33, ese pacto yo lo voy a escribir en la mente, en el corazón de cada uno. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y quisiera leer este texto maravilloso que escribió David en el Salmo 48, que es una expresión de su corazón y debería ser nuestra expresión, y que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, que esa obediencia es el fruto de una relación personal con nuestro Dios. Esa obediencia no es un asunto legal, no es yo voy a cumplir fríamente con este asunto que está establecido, sino que como fruto de mi relación con Dios, de mi amor a Dios, de mi cercanía con Dios, yo me deleitaré entonces en hacer su voluntad. Creo que el pacto o la idea de Dios con este pacto maravilloso y este nuevo pacto de Jeremías es justamente recordarnos que nosotros tenemos un compromiso con nuestro Dios, pero que Dios no se deleita en un cumplimiento externo, frío, calculado, sino que Dios se deleita en una cercanía con Él. Lo que Él busca es que nos conectemos con Él de corazón, y el fruto de esa conexión con nuestro Dios será una correcta obediencia, porque su ley estará justamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas gracias, Pastor Yolman. Pastor Job, algo que recalcar. Yo creo que tenemos que tener muy presente que si encontramos en la Biblia a lo largo de ella momentos, escenas de pactos que Dios hace con diferentes personajes, porque solamente hemos dicho 3, pero hay muchos más, ¿no?, que están mencionados en escenas de guerra, en escenas de dificultades. Dios les pide que hagan un altar para recordar el pacto. Esas referencias y muchos elementos más son como de parte de Dios intencionales para que el humano, nosotros, no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer por nosotros, porque sabe que tenemos la tendencia a olvidar y a despreciar ese pacto que definitivamente es maravilloso. Y culminando el punto central, como dijo el pastor Yorman, el punto central es culminar que el pacto, todos los pactos llegan al punto central, que es Jesús. Y es ahí donde podemos comprender claramente que es en Jesús donde podemos encontrar ese cumplimiento y esa certeza de Dios que tiene para ti y para mí. Así que ojalá que en esta lección que hemos concluido podamos meditar de manera muy personal y podamos compartir a los alumnos de cada clase este pensamiento, ¿no?, que tiene que ver que es en Jesús que se puede cumplir el pacto, en el sentido de que en Él es que se logra todo lo que Dios había contemplado para la humanidad. Y yo creo que un pasaje bíblico que ustedes
y yo conocemos muy bien, puede referir, aunque no lo menciona en la lección, puede referirnos al pacto con Jesús. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad?, único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí está el pacto reflejado para ustedes y para mí. Dios nos ayuda a poder hacerlo. Amén, que así sea. Mis queridos amigos, el versículo 33 de Jeremías, el versículo 33 de Jeremías 31, termina diciendo: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, como ellos serán mi pueblo. Vuelve a enfatizar la importancia de una relación. Yo soy su Dios, ellos son mi pueblo. Hace también alusión a una relación matrimonial, ese nuevo pacto. Y es que entre más tiempo de calidad yo pase con mi esposa, más amor va a existir. Entre menos tiempo, menos amor. Y el pacto tiene que ver con la relación con Dios. Ojalá nosotros podamos pasar tiempo con nuestro Dios para que ese pacto realmente podamos aprovecharlo y genere cambios, una conexión, una relación que lleve a fruto de obediencia en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que estos conceptos básicos del pacto transformen tu vida para gloria de Dios.